Les comentaba, no solamente pues por la quema del carbón, sino por la quema de gas también. Estas reacciones se llaman, son reacciones de combustión. Bien, el gas, por ejemplo, que yo les nombré recién, etano, propano, metano, butano, son todos compuestos de carbono, carbono e hidrógeno, son hidrocarburos. Bien, lo van a ver mejor en química de segundo esto, que es química del carbono. Son hidrocarburos, tienen carbono. El carbón de calefaccionar también tiene carbono. Y un árbol también tiene carbono. Muchachos, de hecho, los seres vivos somos 70% agua, 29% carbón y 1% de una mezcla de azufre, nitrógeno, fósforo, calcio, potasio. Pero si nosotros vamos a agarrar la composición de un ser vivo, el 70% es agua y que el 29% es carbón. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Cuando yo hago reaccionar y cuando reacciona esos compuestos carbonados con el oxígeno, van a formar siempre una combustión. Si la combustión es perfecta, lo que se llama combustión perfecta, dióxido de carbono y vapor de agua. Bien, si la combustión está perfectamente equilibrada entre el gas y el oxígeno. ¿Me hago entender? Ahora, si no está perfectamente equilibrada y balanceada, se produce también un gas que se llama monóxido de carbono, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver con esto de los estados de oxidación, que un mismo elemento puede formar distintos compuestos, dependiendo los electrones que pongan en juego. Y lo vamos a ver ahora en un ratitito chiquito nomás. Entonces, yo en combinación puedo obtener o dióxido de carbono o monóxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que nosotros exhalamos. No me sirve para respirar, pero no me envenena. A lo sumo, en una atmósfera viciada, voy a sentir pesado, que tiene poco oxígeno, voy a tener que ventilar porque está muy cargada de dióxido de carbono. El problema del monóxido es que ese sí me envenena, no es que no me sirve para respirar, sino que además me intoxica. ¿Me hago entender? Llega primero a los glóbulos antes que el oxígeno, entonces despacito me va intoxicando. Y las tragedias, fíjense que siempre se dan este tipo de accidentes o incidentes o qué sé yo, porque el accidente se puede, eh, no sé si hasta qué punto el accidente no se puede evitar y eso sí se podría evitar, ¿bien? Este tipo de tragedias se dan siempre de noche, cuando están durmiendo. ¿Por qué? Porque no tiene olor, no se siente nada, vos estás durmiendo y despacito tu saturación de oxígeno en sangre va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que no tenés más oxígeno y te morís. ¿Me hago entender? Pero va más allá del combustible que use, sea carbón, sea gas, es lo mismo, sea leña, es lo mismo, porque los tres tienen compuestos de carbón. Los tres van a formar monóxido y dióxido de carbono y vapor de agua. Esas pantallitas, si andan bien, están perfectos. Ahora, si andan mal, va a liberar dióxido de carbono y monóxido de carbono. Por eso es que están prohibidas. Profe, ¿y hay manera de saber si andan mal? Esas pantallas, no, la verdad que no. Tendrías que ponerle un analizador de, de monóxido de carbono. Porque no tiene olor, no tiene nada. ¿Me hago entender? Fíjense, después tenemos las estufas que también tienen la combustión adentro, las estufas nuevas, pero
cuando ustedes leen, dice, con piloto analizador de monóxido de carbono. Entonces, supuestamente, si esa estufa está liberando monóxido de carbono, el piloto debería cortarse y apagarse. ¿Me hago entender? Pero tampoco son recomendables para dejarlas prendidas, porque donde me falló el piloto analizador de monóxido de carbono, que es algo mecánico, y como todo lo mecánico falla, o puede fallar, estoy confiando mi vida en un pendorcho hecho en China que no sé quién lo hizo. ¿Me hago entender? Lo, Sí, reco profe. lo Sí, profe. recomendable para las piezas y para las casas y para poder dejarlo prendido todo el día, son las estufas de tiro balanceado. Esas que tienen el sombrerito y la salida al exterior. Bien. Eso vienen con 2 caños, toma el oxígeno del exterior, calienta un tacho, el aire pega en el tacho por afuera y va haciendo las corrientes de convección, pero los gases de combustión también salen afuera. No van a salir para adentro, salen al exterior. ¿Me hago entender? Entonces, esas estufas son las recomendadas. ¿Por qué? Porque no estás ni quemando oxígeno del interior de tu casa o del ambiente, y tampoco estás liberando los gases de combustión dentro de tu casa. ¿Está bien? Igual, Claro, profe, el caloventor tampoco, ¿no, profe? Claro, pero eso es eléctrico, exacto. Caloventor, los paneles eléctricos, los aires acondicionados frío-calor, los ecosol, todo eso, ahí no hay cambios químicos, hay transformaciones de energía. Entonces, todo Entonces eso, ¿cómo? entonces esos no hay problema, digamos. Es No es como correcto, los... eso no hay problema. No, no hay problema, porque no están emitiendo ninguna sustancia. El tema son las... Entonces voy a dejarte de prender la pantalla acá en mi pieza. Sí, amor, por Porque favor. porque mi pieza ya en sí es re fría. Sí. Y yo prendo eso y me calienta la pieza. Mirá, mientras vos la apagués, si vos la prendés un rato, que quede Sí. claro, yo también, hoy no uso esto. Yo tenía, yo me calefaccionaba con la pantalla, con la estufa a querosén y con el calentadorcito a querosén. O sea, cuando era pequeño, no había ni tiro balanceado, no era que no había, no había para comprar, que era distinto. Entonces, eh, poníamos la pantalla, o poníamos un pedazo de chapa, un difusor en la hornalla, o esas calentadores a querosén, que hoy prácticamente no existe porque es más caro el querosén que la nafta y no lo conseguís. Eh, pero sí, siempre la precaución de a la noche apagarlo. Vos podés en algún momento, esperen que minimizo esto, prender un rato para calefaccionar, pero apagalo, porque vos te quedas dormido con eso y de repente no quema bien y fuiste. Claro, sí. Claro, ¿Entendés? profe, igual que el hogar, ¿no? Es lo mismo. Yo lo Es, cor- prendo y lo apago. es correcto. Yo, por ejemplo, en Chascomús, teóricamente, si vamos a la lógica y el hogar está bien construido y tiene un buen tiraje, hogar a leña, ¿me estás diciendo? No, con leños de mentira, reflectarios. De esos, sí, es lo mismo. Eso es lo mismo, tenés que prender y apagarlos, una combustión. Sí, sí, sí. No, yo creo que me decías el hogar con, con leña, que tiene la chimenea y la salida. Claro, o Mi sea, como familia, una profesor, lo que salamandra le también, pasó profe. ¿Cómo, con cómo? la leña, mi familia, por ejemplo, con la leña hace poco fue que también habían tenido una salamandra y habían Sí. cerrado pase y dejaron la boca abierta y se durmieron. Y al día siguiente se fueron desplomando uno por uno porque no sabían qué era, no sabían qué era y se fijaron la salamandra y estaba cerrada. Y Y de decir que se suerte, despertaron. contando de suerte. Claro, decir que despertaron.
Porque sí, hace poco pasó eso y no sabían qué era, no sabían qué era, hasta que a la tarde recién se habían ido a fijar la salamandra y era que estaba tirando todos los químicos para Claro, adentro. claro, no, es complicado, es complejo ese tema. Pasa que a veces uno no lo sabe o no le da la importancia que le tiene que dar, pero sí, 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 sí. Lo mismo ocurre con los hogares a leña. Yo tengo casa en Chascomús, tengo un hogar a leña. Está bien, teóricamente tiene un tiraje y de repente entra aire y se va, y si genera monóxido de carbono se tendría que ir por el tiraje. Pero yo no le tengo confianza. Así que de noche, cuando yo me quedo en invierno, caliento bien la casa con eso, pero a la noche lo dejo ahí con la brasa nomás. Sí, yo lo No. que voy es un descuido, por ejemplo, como la salamandra esa tenía un tiraje, tenía todo, pero se descuidaron en cerrarlo Claro, tal y cual. descuidos como eso pueden ser jodidos. Pueden ser fatales, básicamente. Así que bueno, de combustión. Y acá viene el ejemplo de las sustancias que tienen dos o más estados de oxidación. Fíjense que el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, los dos son compuestos que tienen oxígeno y carbono. ¿Por qué cambian? Y bueno, porque uno pone en juego 4 electrones y el otro pone en juego 2 electrones. Al poner en juego distinta cantidad de electrones, forman distintas sustancias. En este caso es revisible que una sustancia es muy diferente a la otra. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bien. Volviendo al tema para retomar y reenganchar lo que estábamos diciendo, tenemos reacciones exergónicas, endergónicas. Las exer liberan, las ender absorben energía. Bien, vamos a empezar a trabajar con lo que son óxidos. Bien, y acá vamos a ver el ejemplo que vimos recién. Otro pilar, y el pilar fundamental nuestro, es el principio de conservación de la materia. Como dijimos hace rato, en las reacciones químicas la materia no se crea ni se destruye. Se transforma una en otra. ¿Bien? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a empezar con las formaciones. Vamos a arrancar por los óxidos. Muchachos, si hablamos de óxido, algo que ustedes se tienen que clavar en la cabeza, tiene oxígeno. El óxido es un compuesto binario formado por dos elementos, el cual uno de ellos sí o sí tiene que ser oxígeno. Entonces, un óxido no va a tener hidrógeno, no va a tener nada de eso. Tiene que tener oxígeno y un elemento. Distinto del oxígeno, ¿no? Por eso se dice que es un compuesto binario, formado por dos elementos. Y ahí está el cuadrito que les hice yo. Hay dos óxidos posibles. Tienen los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos son aquellos que el oxígeno, o son aquellos en los cuales el oxígeno se combina con un no metal. Óxido básico es oxígeno y no metal. Óxido ácido, oxígeno, al revés. Óxido básico, perdón, estamos lunes. Óxido básico es oxígeno y metal. Y óxido ácido es oxígeno y no metal. Repito, óxido básico, oxígeno y metal. Óxido ácido, oxígeno y no metal. En la formación de óxidos no hay problema, porque sea un óxido ácido, sea un óxido básico, se van a formar de la misma manera, no hay diferencias. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia la vamos a tener si tengo un óxido ácido y le agrego agua, voy a obtener un oxoácido. Y si tengo un óxido básico y le agrego agua, voy a tener un hidróxido. Ahí empiezan a ver las diferencias. Pero en las formaciones de óxidos, sea óxido básico o ácido, se forman de la misma manera. ¿Se comprende?
Sí. Sí, Bien, profe. sí. Vamos a la ecuación. Bien, vamos a empezar con las ecuaciones. La parte más linda de la química. ¿Es así? No, profe, la parte más fea. No, es la parte más linda de la química. Porque tienen que leer poco y si se entiende es un caño. No tienen que estudiar prácticamente nada. Bien, vamos a empezar a explicar con ejemplos, ¿bien? Vamos con, por ejemplo, a formar el óxido de sodio. Bien. Vamos a representar la ecuación química, acá pongo la doble flecha, del óxido de sodio. Como reactivo, para formar óxido de sodio, ¿qué tiene que reaccionar? Sodio y Sodio y oxígeno serían. oxígeno, profe. Sodio y oxígeno. Perfecto. Y esto es todo así, ¿eh? Lógica. Sodio, Na, ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y oxígeno. Pero ¿qué habíamos dicho? Que el oxígeno era un elemento que... Yo puedo poner esto así. No, No, tiene que ir con tiene el que ser 2. No, Dos. En tiene... el 2, profe. Perfecto, Sí. porque es un elemento diatómico. Acá no hace falta porque el sodio no estaba en esa lista de elementos diatómicos, ¿no? Entonces, sodio y oxígeno 2. Reacciona para dar óxido de sodio. Fíjense, chicos, si acá tengo sodio y oxígeno, el compuesto que me da acá no puede tener otra cosa. Por nomenclatura primero se pone el metal y después el oxígeno. Fíjense que acá está el más y acá ya están los dos elementos juntos. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, yo tengo que ver si un átomo de sodio se combina con uno de oxígeno, o se combina con más, o se combina, o dos de sodio con tres de oxígeno. ¿Eso cómo lo sé? ¿Me lo aprendo de memoria? No. Y acá es donde entran en juego los estados de oxidación, que yo los voy a escribir con rojo. Y ahí vamos a la ayuda de la tabla periódica. ¿Qué estado de oxidación tiene el sodio? 1. 1, más. Aparte es un metal, dijimos que los metales siempre tienden a ceder electrones. ¿Está bien? Sodio más 1. ¿Qué significa? Que tiene un electrón para ceder. ¿Y cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Menos 2. ¿Qué significa? Que el oxígeno, ¿cuántos electrones agarra? 1. El oxígeno. Si Dos. tiene un estado de Dos. oxidación menos 2, significa que agarra 2 electrones. Sí. Y si tengo 1 ¿Un qué? en el sodio, Bien, ahí vamos. Pero el sodio tiene solamente 1 para dar, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar Balancearlo. otro de sodio. Por eso la fórmula es sodio 2 oxígeno. Para que lo vean acá, yo tengo el sodio que tiene un electrón. Tengo el oxígeno que agarra 2, tiene 2 lugares. Uno va acá. Pero no tengo. El sodio entregó 1 y no entrega más. Y a este todavía le falta completar. Entonces, ¿qué hago? Pongo otro sodio y le da el otro electrón. Entonces, fíjate, ¿cuántos de sodio tenés? Sodio 2
y 1 de oxígeno. La fórmula química es esta, sodio 2, oxígeno. ¿Cómo pueden comprobar? Fíjense, la sumatoria de los estados de oxidación siempre tiene que dar 0. Si acá no tienen ningún número, hay 1. 1 por menos 2, menos 2. 2 por 1, 2. 2, 2 menos 2, 0. 0. Acá te estás haciendo la comprobación que lo que hiciste está bien, porque no me pueden ni sobrar ni faltar electrones. Si una especie da, la otra especie recibe. Es la vida misma, muchachos, ¿eh? Si esta especie da electrones, esta los recibe. ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetir cómo es la forma de verificación? Era 1 por menos 2. Fíjate, como verificación, es una parte matemática. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, eso sí. Bueno, acá es la parte, hago una línea así para separar. Yo tengo, el átomo de sodio tiene un electrón para dar. ¿Cuántos átomos de sodio tengo? 2. 2 por 1, 2. ¿Bien? Sí. Acá, si no tiene nada es porque hay 1 en oxígeno. Yo no voy a escribir como fórmula sodio 2, oxígeno 1. El 1 no se escribe. Ya con el símbolo es un 1. ¿Está bien? Tengo un átomo de oxígeno por menos 2, o sea, por 2 electrones que agarra sería menos 2. 2 menos 2, 0. Esta especie da 2 electrones y esta especie recibe 2 electrones. No me sobra ni me falta electrones por ningún lado. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí. Sí. Entonces, la Profe. fórmula química es esto. Óxido de sodio es Na2O. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Falta el último paso, que es el balanceo. Yo les dije que en las reacciones químicas la materia no se crea ni se destruye. Que antes de la reacción tengo que tener la misma cantidad de sustancia que después de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces acá vamos a controlar. ¿Cuántos átomos de sodio tengo antes de la reacción? 1. 1. ¿Cuántos átomos de sodio tengo después de la reacción? 2. 2. 2. 2. Entonces acá hay algo que no va. Porque ¿qué me apareció? ¿Mágicamente un átomo de sodio? No. Vamos a controlar el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo antes de la reacción? 2. Menos 2. 2. ¿Está toda la clase de acuerdo? 2. Sí. 2. ¿Sí? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo después de la reacción? 1. 1. 1. 1. Listo. Tampoco hay algo que está funcionando porque no me puede desaparecer el oxígeno. Entonces, cuando surgen estas cuestiones, y como esto es una ecuación que la manejamos nosotros, sí. Nosotros tenemos la posibilidad de, adelante de cada especie, balancear con números que se llaman coeficientes estequiométricos. Que sirven y se utilizan para balancear las ecuaciones. ¿Bien? Y se pueden poner adelante de cada especie si es necesario, en una, en dos o en todas las especies. ¿Está bien? ¿Coeficiente cómo dijo, profe? Estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. Muchachos, esto tiene una metodología. Ustedes pueden empezar por donde se les ocurra a balancear. Yo les voy a dar la forma que a mí me sirvió. ¿Está bien? Para balancear, ¿qué cosa, profe? ¿Qué cosa? No te escuché bien.
O sea, para balancear qué. Para balancear la cantidad de materia, ustedes pueden empezar poniendo coeficientes estequiométricos por donde ustedes quieran. Yo les voy a dar lo que a mí me parece y me resulta que es más fácil. ¿Está bien? Siempre agregamos, nunca sacamos. ¿Estamos de acuerdo? Ya una vez que formé la ecuación, esto no varía, no puede cambiar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Sí, profe. Yo les sugiero empezar por el oxígeno, balanceando el oxígeno. En el caso de los óxidos, les sugiero comenzar balanceando el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo antes de la reacción, los reactivos? 2. 0. 2. Y acá 1. ¿Dónde hace falta oxígeno? En la segunda. Reactivo, En los reactivos, en los productos. claro. Hay que poner un 2. Claro, pero ¿qué le pongo? ¿2 acá? No, No, porque al esta lado. ecuación ya está. Pongo el 2 adelante. Entonces, Profe, eso es lo que le iba a preguntar. No puede ir entre el sodio y el oxígeno, ¿no? no, porque Nunca. esto ya está unido. Claro, listo. Y eso, por favor, tengan mucho cuidado. Cuando tengo no lo puedo meter en el medio de la especie. Acá van a ver que sí, pero ¿por qué? Porque acá no está unido, acá yo tengo un más. Claro. Yo puedo poner acá, acá o acá, pero nunca a mitad de la molécula. ¿Está bien? Entonces, pongo el 2 acá. Pero pará, este 2 me va a afectar al oxígeno, porque me dice que tengo 2 moléculas. Pero también me va a afectar al sodio, Ahora hay 4. porque acá voy a tener 4. Habría que Pero poner no me un 4 importa. Va a tener que poner un 4 en... en el No. primero. Ujú. Listo. Fíjense, 2 de oxígeno, 2 por 1, 2 de oxígeno. 2 por 2, 4 de sodio, 4 por 1, 4 de sodio. Esto ya está balanceado. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esta es la ecuación de formación de un óxido. No hay mucha más Con vuelta. razón me llevé la materia. Ah, pero ¿lo entendiste? Sí, lo entendí, lo entendí. Bien. Ahora, si ustedes, gentes, aprenden, fíjense que esto es metodología. No hay que aprenderse nada de memoria. Hay que seguir los pasos, analizar y balancear. Nada más. Y si sirve para óxidos, sirve para hidróxidos, sirve para oxoácidos, sirve para sales, cada uno con alguna variación. Pero el principio básico es este. Coloco los reactivos, me copio la estructura del compuesto. Tengo que saber que un óxido tiene oxígeno y el otro metal. Me fijo cuántos de cada elemento haciendo interactuar los estados de oxidación de manera tal que me quede cero. Y después balanceo. No hay mucho más. Profe, Sí, ahí donde dice oxígeno, donde hace el por uno, solamente se cuenta un elemento, digamos. ¿dónde acá? No entendí sí, por qué quedó uno. Acá hay 2 porque Sí, está solito sin unirse con el sodio. sí, Pero se entiende que en la reacción química el oxígeno se va a separar del otro átomo y se va a unir con el sodio. Se va a combinar. Esto que está separado, se van a combinar. Para saber cómo, yo tengo que primero escribir sodio y oxígeno, ver los estados de oxidación. El sodio entrega un electrón, el oxígeno agarra 2. Entonces, no lo puedo dejar así. Tengo que poner 2 sodios por cada oxígeno que se une. Y ya está. Acá no pongo el 2, porque el 2 solamente se escribe cuando el elemento está solo sin interactuar con otro elemento. ah, está bien. Bien.
Acá solo va el oxígeno 2. Ya después, acá, las cantidades de sodio y de oxígeno te la van a dar los estados de oxidación. Claro, pero cuando hizo ese 2 por 1, ahí me perdí. 2 por 1. Claro, Fíjate, yo arranqué escribiendo esto, sí, solo. Porque vos sabés que estás formando óxido de sodio, vos sabés que va a estar formado por sodio y por oxígeno. sí. ¿Vamos? De ahí me fijo los estados de oxidación. De tabla periódica, el estado de oxidación del oxígeno es -2 y del sodio es +1. Eso está en tabla. Sí, ¿Qué me dice? Que el sodio entrega un electrón, pero el oxígeno agarra 2. Si yo lo dejo así, el oxígeno todavía no me va a quedar completo. Va a seguir combinándose. ¿Con qué? Con otro átomo de sodio. Por eso el 2. Si yo lo dibujo, tengo esto. Un átomo de sodio y el oxígeno. El electrón del sodio va al oxígeno. Este ya no entrega más, pero a esto le queda un lugar. Entonces, ¿qué hace? Otro átomo de sodio le entrega su electrón. Entonces, esto y esto se combinan con esto. Este le dio un electrón, este le dio un electrón, esta parte queda negativa, esta parte queda positiva y queda la molécula formada. ¿Se entiende? sí, profe. Si yo quiero corroborar las cargas, ¿qué hago? 2 por +1, +2. 1 por -2, -2. +2, -2, 0. Las cargas quedan en 0. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Sí, Profe, Sí. igual a mí se me hizo fácil para la cuenta, por el 2 adelante es mejor todavía. Porque hago 2 por +1 y después 2 por 2 menos 2. No Claro, entendí. ahí. Claro, pero vos una vez que... Eso lo hiciste antes de poner esto. Eso vos lo hacés antes. Una vez que formaste la molécula, recién ahí empezás a contar los átomos de un lado y del otro y balanceás. Pero esto ya lo formaste. Es lo primero que Y tenés que ahí hacer. ya quedaría terminada, digamos, ¿no? Sí, La cosa. esa es la ecuación de formación balanceada. ¿Sí? Sí, profe. Hagan ustedes, a ver, el óxido de hidrógeno. A ver qué sale, antes que se corte. ¿el qué dijo, profe? Óxido de hidrógeno. ¿Salió? Profe, ¿y no quedaría como este o no? A ver, vamos a ver. Óxido de hidrógeno. ¿Qué tiene que interactuar? Hidrógeno. La H más Más oxígeno 2. O. Bien. Fíjense que el H también va 2 acá porque está dentro de esa lista de elementos diatómicos que yo les di. ¿Está bien? Ah, ahí cambiaría entonces. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Sí, Entonces, profe. ¿qué va a formar? Hidrógeno, un compuesto que va a tener hidrógeno y oxígeno. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Vamos a Sí, ver profe. cuántos hay Sí, de profe. cada uno. -2, +1. Estamos igual que el sodio. Claro. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2. 2. ¿Qué es esto? Un compuesto.
¿Cómo se llama este compuesto? Producto. Pero, ¿qué es? Agua. 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 El óxido de hidrógeno es agua. Ah, H2O. H2O. Y una vez que lo formé, balanceo. Empiezo por el oxígeno. Acá hay 2, acá hay 1. Pongo el 2. Acá hay 4. Acá tengo que poner 2 en vez de 4 porque tengo 2. 2 por 2, 4. Claro. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Que 2 moléculas de hidrógeno 2 y una molécula de oxígeno 2 me forman 2 moléculas de óxido de hidrógeno o de agua, que es lo mismo. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Yo no, profe. Sigo sin entenderlo. ¿Qué parte? Ah, en cómo aparecen los coeficientes, eso, estequiométrico, no sé cómo se Estequiométrico. Y vos lo Eso. ponés. Eso lo pones vos. Sí. Pero no sé cómo, o sea, cómo Y- ponerlo. La finalidad de poner esto es que haya la misma cantidad de átomos antes y después de la reacción. Si yo lo dejo así, fíjate, tengo 2 átomos de oxígeno y 1 de oxígeno. De acá se me piantó 1 y eso no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito tener 2 acá. La única forma es decir, bueno, le pongo un 2 acá. Si en una molécula de agua tengo 1 de oxígeno, en 2 moléculas de agua tengo 2. Tengo 2 por 1, 2, 2 de oxígeno. El oxígeno está balanceado. Ahora después voy al hidrógeno, pero pará, este 2 también me afecta al hidrógeno, porque ahora me hace tener 4. 2 por 2, 4. Y acá tengo 2. Pongo el 2 ahí, 2 por 2, 4. Recuerden que este 2 no me afecta al oxígeno, porque yo separo en términos. Este 2 me afecta al hidrógeno y al oxígeno. El número que ponga acá me afecta al oxígeno y el de acá me afecta al hidrógeno, nada más. ¿Se comprende? El 2 Sí, sería profe, ahí ya lo entendí. lo que tendría que poner para llegar para completar el otro. Para tener la misma cantidad de un lado que del otro. Claro, sí. Claro. Bueno, volvemos a conectar. Profe, Vamos a hacer una cosa. Si alguien tiene una duda, nos conectamos 5 minutos. Para que no quede la clase así tirada. No la grabo, nada. Nos conectamos 5 minutos por si alguien tiene alguna duda. El que no tenga dudas puede no conectarse, no hay problema. Ok, profe, buenas noches. Listo. Buenas noches, profe. Yo finalizo. El que se quiera conectar, Profe, buenas noches. profe. listo, Bueno, nos profe. vemos. Hasta luego.